Este mes nos estamos enfocando en la visión de Dios, la misión de Dios, la misión de la Iglesia. Y hoy quiero reflexionar sobre valores, ¿vale? Valores, aquellas cosas que entendemos de acuerdo a lo que está bien, lo que está mal, aquellas cosas que son importantes para nosotros, ¿no? Lo que nos importa, lo que no importa tanto, ¿no? Y empezar diciendo que, claro, toda persona, todo ser humano, tiene algún sistema de valores. Todos tenemos algún sistema de valores a la cual nos aferramos, ¿no? Muchas veces tenemos diferentes ideas sobre cuáles valores son más importantes o algo incluso más profundo, de dónde deben de venir estos valores, ¿no? Y algunos valores que entendemos como necesarios en la vida del creyente, que nos llevan y nos ayudan, nos motivan a ser embajadores de Cristo, los que hemos creído en Jesús, son valores que enseña la Biblia, son enseñanzas del carácter cristiano que encontramos en las Escrituras, que estos primeros cristianos, la iglesia neotestamentaria, creían en ello, ¿no? Y vivían esos valores, estaban incluso dispuestos no solo a luchar, sino hasta morir por aquellos valores, ¿no? ¿Por qué? Porque no eran sus valores, eran valores de Dios y eran mucho más grandes que ellos, ¿no? Y es igual para nosotros hoy. Nuestros valores, aquellas convicciones que nos mueven a vivir, a actuar de cierta manera, eh, son convicciones que son tan fuertes que incluso eh, cuando las cosas van bien, pues mis valores se mantienen firmes, son firmes. Cuando las cosas van mal, pues mis valores se mantienen firmes, no cambian. No somos o no queremos ser como aquel hombre que dice en Santiago, ¿no? En Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No, no queremos ser así. Nuestros valores, nuestras convicciones nos mantienen eh, firmes. Da igual la circunstancia en que vivimos, ¿no? Podéis ir buscando Romanos capítulo 12, vamos a estar en ese pasaje hoy. Y bueno, se cuenta la historia de un grupo de personas que estaban haciendo una investigación, eh, como muchos hacen, como muchas organizaciones o personas o paneles hacen, y era una investigación sobre cómo la gente entiende o ve la integridad, que es la integridad, ¿no? Esa era la pregunta, era el tema, ¿no? Entonces invitaron a varias personas para dar su opinión, ¿no? Invitaron a un filósofo, entra el filósofo ahí en la habitación y le preguntan, claro, para ti, ¿qué es la integridad? Pues pensó un momento y después contestó, dijo, la integridad es cómo eres o de qué manera te comportas cuando nadie te ve, ¿vale? Después invitaron a otro, un empresario, y le hicieron la misma pregunta. Y este empresario dijo o contestó, pues la integridad en mi mundo, en los círculos en los que yo me muevo, es una persona que es fiel a su palabra. Esa es la integridad. Después del empresario, pues le tocó a un abogado, ¿vale? Y le tocó responder la misma pregunta. ¿Qué es la integridad para ti? Pues el abogado mira a las personas que están allí adentro, va hacia la puerta, mira, echa un vistazo afuera, cierra la puerta, vuelve adentro, va a la ventana, cierra la ventana, baja la persiana, mira a las personas que le han preguntado qué es la integridad y él les hace una pregunta a ellos y les dice, decidme, ¿qué queréis que signifique? ¿Qué queréis escuchar? ¿Vale? Ahora decir que hay abogados que tienen muy buenos valores, ¿vale? Hay filósofos que no tienen muy malos valores. Pero es esa idea de que los valores no son cosas que se redactan en el momento, que son instantáneos. Los valores auténticos van más allá de nosotros, se basan en la verdad y no cambian de acuerdo, va cambiando nuestras situaciones, ¿vale? Y entonces queremos ver Romanos 12 y, hombre, es un capítulo largo, lo vamos a ver un poco en secciones, pero claro, es un capítulo precioso, hermoso. Romanos 12, empezando con el 1 y el 2. Dice así,
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, este primer versículo, el segundo, sí, estos dos versículos lo aprendimos los jóvenes, me incluyo. Los jóvenes, uno de estos sábados, ¿no? Que de memoria, ¿eh? Y la verdad que son dos versículos preciosos, buenísimos. Y es una exhortación, ¿no? A buscar la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Entonces, el camino a ello, el camino a encontrar la buena voluntad de Dios, ¿qué requiere? Pues requiere presentarnos ante Dios. Presentarnos ante Dios requiere intencionalmente amar a Dios más que las cosas del mundo. Cuando decimos mundo, entendemos aquello que va en contra de Dios o que no tiene nada que ver con Dios, que son valores temporales, ¿no? Pues amar a Dios más que las cosas del mundo y ser transformados por la renovación de nuestra mente. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, necesito que haya una transformación real y profunda de mi mente, ¿vale? De mi corazón y del cuerpo. Y esta es adoración. La adoración lo sabemos, ¿no? No es solo cantar. La adoración es nuestra entrega total, completa a Dios, seguirle a Él en nuestro día a día, la manera que actuamos, la manera que somos, los valores que vivimos, le reflejen a Él y eso es adorarle. Eso es adorarle. Muy importante que nuestros valores se unan profundamente al propósito de Dios en nuestras vidas. Y podemos volver a aquella misión personal que hemos estado hablando, Jason y Ángela, ¿no? Que hemos hablado los viernes en los Discovery Chats. ¿Por qué es importante unirnos nuestros valores al propósito de Dios? Pues porque los valores son la brújula moral que nos dirigen en esta vida. Por ello es tan importante que nuestros valores, nuestras convicciones, vengan de Dios, que no sean algo que nosotros nos hemos inventado. Estos valores, este pasaje que vemos aquí, los primeros creyentes, este pasaje como muchos, hay muchos para elegir, ¿no? Pero nos demuestra, nos recuerda que los valores originan de Dios. Ahora, la diferencia entre aquellos que siguen a Cristo y aquellos que no les siguen es que el sistema de valores del creyente se vive activamente en el contexto de la visión y misión de Dios. ¿Os acordáis cuál era la visión de Dios en Apocalipsis? Que multitudes de todas las naciones, tribus y lenguas adoren a Jesús. O sea, la visión de Dios es su gloria y la misión es la gran comisión, como nos compartió David, predicó el domingo pasado. La gran comisión de ir y hacer discípulos. O sea, llevar este mensaje a toda persona, a todo pueblo, para que en la visión de Dios, al final de todo, multitudes de toda nación le adoren y Él sea glorificado. Entonces, nuestros valores, si creemos en la visión y la misión de Dios, nuestros valores tienen que estar unidos a Él y originan de Dios. Si lo más importante para mí es que la gente conozca a Jesús, mis valores reflejarán aquello. Muchas veces pasa esto, ¿no? Que nos pregunta, ¿qué es importante para ti o cuáles son tus valores? Bueno, Dios, pero después no estoy en la palabra, no estoy orando, no estoy hablando con la gente o no estoy viviendo, no sé. Muchas veces podemos decirlo, pero realmente el hecho es otro. Entonces tenemos que tener eso bien concretado. Hay gente íntegra, con valores buenos, con valores muy buenos, pero que todavía no conocen el mensaje del Evangelio totalmente. Sus convicciones de dónde vienen, pues surgen de su propia conciencia, experiencias o etcétera, ¿no? O Dios incluso ha puesto eso en su vida, pero no tienen la visión, los valores y la misión eterna divina de Dios. Eso todavía no es parte de su vida. Entonces, estas personas, pues sus vidas en la tierra puede que sean fructíferas, reconocidas y que ayuden mucho de diferentes maneras para aliviar dolor, necesidad, pero es a corto plazo. Es como una tirita, ¿no? Cuando te pones una tirita, realmente no te cura la herida, pero psicológicamente o para proteger que no entre más suciedad, es una tirita. Y es lo mismo
con aquellos valores que tiene una persona buena, pero que no tiene a Jesús. Es igual que los principios, las enseñanzas que tenemos en la Biblia. Aquellos principios son de Dios y siempre funcionan, seas creyente o no, funcionan. Tú puedes seguir la enseñanza en la Biblia para tu matrimonio sin ser creyente y los principios funcionarán porque son de Dios, son divinos y funcionan. Por ejemplo, aquel versículo, ¿sabe? Una blanda respuesta quita la ira. ¿Habéis probado eso alguna vez? Una blanda respuesta quita la ira. Cuando vienen contra ti con todo, va, y tú le dices algo bueno, ¿qué pasa? Se descolocan. El principio funciona. O esto, lo que vamos a leer ahora, nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. ¿Has probado eso alguna vez? ¿Has entendido realmente quién eres? ¿Y tienes un concepto saludable de ti mismo? ¿Cómo afecta eso tus conversaciones? ¿Cómo afecta eso tus relaciones? O, que también vamos a leer hoy, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Es algo que has vivido. Los principios de la Biblia funcionan, seas creyente o no seas creyente. Entonces, para el no creyente que tiene valores, intenta hacer todo lo bueno y todo lo que puede hacer, sí, recibe cierta bendición y ayuda a la gente, pero se queda corto ¿en qué? A no conocer a Jesús plenamente. Se queda corto y pierde mucha bendición aparte de salvación, ¿no? Pierde mucho. Me viene a la mente, cuando pienso en personas así, me viene a la mente Cornelio, ¿os acordáis en Hechos 10, ¿no? Y como Cornelio, pues la Biblia describe a hombres piadosos, que eran personas quizás generalmente no judíos, que no conocían a Jesús, pero tenían un anhelo, tenían un deseo de hacer bien. Creían en Dios, pero no tenían todas las respuestas, no lo tenían todo entendido, pero sabían que había algo más allá de ellos y querían hacer bien a las personas. Entonces, este hombre Cornelio era uno de ellos, ¿no? En Hechos 10, y él daba limosnas y bueno, él incluso oraba a Dios, decía en Hechos 10, que era una persona piadosa, temerosa de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Claro, una de las cosas él buscaba, ¿no? Y en sus oraciones, pues Dios le contesta y envía un ángel y le da dirección e instrucción, envía hombres a por este hombre, a por Pedro, ¿vale? Que estaba en otro lugar, en otra ciudad. Y claro, al mismo tiempo, Dios está hablando a Pedro y le está diciendo a Pedro, mira, van a venir estos hombres, te estoy dando un adelanto, te estoy avisando, van a venir estos hombres y te van a decir, oye, ven con nosotros. Y para que no pienses que es algo raro, pues yo les he enviado. Entonces ve con ellos, ¿vale? Entonces ocurre como Dios lo dice y vienen a la puerta de Pedro, Pedro va con ellos y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, cuando llega ahí, ¿con qué se encuentra? ¿Con qué se encuentra Cornelio? Pues en el versículo 24 dice que entrando, Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Mira, este hombre estaba, wow, viviendo una vida en buena dirección, pero le faltaba Jesús. Le faltaba Jesús en su corazón. Entonces entra Pedro, están todos ahí, Cornelio dice, a ver, dinos lo que Dios nos quiere decir. Y bueno, leer todo el capítulo es muy largo, pero escuchan el Evangelio porque habla de Jesús, su muerte, su resurrección, el arrepentimiento de pecado, y escuchan el Evangelio, lo entienden, lo reciben, entregan su vida a Jesús, el Espíritu Santo entra en sus corazones y se bautizan y son parte de la iglesia. El que busca, Dios le va a responder. Si tú tienes buenos valores, buenas intenciones, quieres hacer bien, pero no tienes a Jesús, wow, te estás perdiendo unas bendiciones increíbles. Ven a Jesús.
Cornelio tenía valores buenos, pero cuando Jesús entra en su vida, todo el bien que él deseaba hacer ahora tiene un impacto eterno, tiene una perspectiva eterna. Y nosotros como creyentes tenemos no solo el privilegio, sino la responsabilidad de vivir la visión, la misión y los valores que Dios nos ha encomendado, y es a plazo eterno. Y lo que tú y yo podamos hacer, decir hoy a las personas puede llevar a cambiar su presente y, más importante, su eternidad. Entonces, como iglesia, como creyentes, Dios, ¿qué nos llama a hacer? Nos llama a ser mensajeros, nos llama a ser ministros, nos llama a ser misioneros. En mensajeros, llevar el evangelio, ¿vale? Ministros, ver las necesidades y con compasión, igual que Jesús, que vio las multitudes y tuvo compasión, con compasión, lo que podamos hacer, ministrar a esas necesidades físicas y reales que tiene la gente. Pero después misionero, misionero, no soy misionero. Pues no estoy hablando de incluso salir de tu tierra e ir a China, no estoy hablando de eso aquí, en este contexto. Misionero en salir de tu casa. Bueno, con COVID, vemos así. Salir y hablar por teléfono, o sea, salir de nuestra comodidad, entender que la idea de un misionero es ir fuera de tu zona de confort, fuera de quizás lo que tú conoces, de tu cultura, fuera a otras cosas, ¿vale? Y sabiendo que Dios te envía, Dios no te deja solo. Mira, Pedro era judío, Cornelio era romano, incluso hubo una lucha ahí entre Pedro y Dios de que se iba a ir, ¿vale? Pero Pedro se dio cuenta y lo dijo: yo ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces, mensajeros, ministros, misioneros. Y dicho esto, como hablamos el miércoles, cada persona que tú veas en tu día a día o necesita conocer a Cristo o es un creyente que necesita ánimo. Hay oportunidad de ser mensajeros, de ministrar y de ser misioneros. Y enfatizamos la Gran Comisión como la misión de la Iglesia, la misión del creyente. Pero, a ver, no nos olvidemos también que hay otra cosa muy importante que va relacionado con eso. ¿Qué dijo Jesús cuando le preguntaron cuál es el primer mandamiento, el gran mandamiento más grande? Pues amarás a Dios con todo tu corazón, mente, alma, con todo, completamente. Y no se quedó ahí. Amarás a tu prójimo de igual manera. Entonces, mira, la Gran Comisión, estos dos mandamientos, esas dos cosas, es nuestra misión y los valores y la visión que tenemos nos lleva a la misión. Y cuando hablamos de valores, cómo vemos al prójimo determina si podemos ser o cómo seremos generosos, humildes, entusiasmados, cómo confiaremos en la obra de Cristo en nuestro prójimo y cómo estaremos comprometidos con Dios y con el prójimo. Ahora, todo esto, mucho de esto se desarrolla individualmente en nuestro corazón primero. Es algo que tenemos que leer Romanos 12, 1, 2 personalmente y decir: a ver, Dios, ¿dónde estoy yo en esta estructura? ¿Dónde estoy yo hoy en esto, Señor? Me estoy presentando a ti, estoy renovando, o me estoy conformando a este siglo. Tenemos que entender eso cada día y decir: Señor, muéstrame dónde estoy y dónde tú quieres que yo esté. Eso es algo individual, pero todo esto individual viene a la iglesia, ¿vale? Es como la fe, la salvación. Vienes a Cristo individualmente, personalmente, pero después la fe la vives en comunidad. Y es lo mismo con visión, misión y valores. Lo tenemos que entender nosotros, pero individualmente, personalmente, pero lo tenemos que llevar a nuestra iglesia, a nuestra comunidad. Entonces, vamos a seguir leyendo Romanos 12, 3 al 8. ¿Estáis bien? ¿Estáis conmigo? Ok. Romanos 12, 3 al 8. Ahora Pablo entra a hablar del cuerpo de Cristo. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros.
De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bueno, una pincelada de lo que debe de ser la iglesia. Nosotros, ¿vale? Está la iglesia universal, todos los creyentes somos hermanos, ya sea que estés en China, en Estados Unidos, en Badajoz o aquí en Valencia. Pero está la iglesia local, la expresión local de la iglesia universal. Y esto es una exhortación a la iglesia local, ¿vale? De cómo debemos ser como iglesia. Y Dios ha diseñado que estos valores que estamos hablando, que estaremos hablando, o lo que vemos aquí, Él ha diseñado esto. Él nos ha dado la misión. Él tiene la visión final. Y lo que quiere es que todo esto lo llevemos a cabo juntos. Y voy a referirme al póster de Jennifer. Mejores juntos, ¿no? Mejores juntos. No hacerlo solo, mejores juntos. Como escribe Pablo, somos un cuerpo en el cual todos los miembros son necesarios. Escucha esto, tú eres necesario, tú eres necesaria. Importas mucho. Y cuando uno no está, se le echa mucho de menos. Se le echan, ¿por qué? Porque os queremos, pero también porque aportáis. Cada uno de nosotros aportamos algo especial al cuerpo de Cristo y somos necesarios para su correcto funcionamiento. ¿Pero qué quiere decir? Porque somos seres humanos. Seres humanos, ¿vale? Incluso, bueno, somos diferentes, muy diferentes. Requiere, por eso, respeto y cuidado mutuo. Respeto y cuidado mutuo. Y hablaremos un poquito más de eso después. Pero tenemos un llamado común. Tenemos una visión compartida como el cuerpo de Cristo, como iglesia. El objetivo es la gloria de Dios. Entonces, la gloria de Dios es más importante que cualquier rol, cualquier función, cualquier don que tengamos en la iglesia. Entonces, porque la gloria de Dios es lo más importante, ¿qué pasa? No nos sentimos amenazados por otros, sino que hacemos todo lo necesario para el objetivo común de la gloria de Dios. Mira, los valores sirven como un pegamento, bien pegado, un pegamento para mantenernos juntos. Los valores crean una identidad compartida. Podríamos hablar mucho de esta parte del pasaje, lo haremos en otra ocasión, ¿vale? Vamos a seguir adelante, pero eso es una pincelada del funcionamiento de la iglesia local. Romanos 12, 9 al 21. Romanos 12, 9 al 21. Ahora entra más unos detallitos. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Si queréis un versículo lema, ese anotarlo, que está buenísimo. Lo leo otra vez. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No pagáis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y termina con este pasaje, otro buen lema. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bueno, con este pasaje hay mucho que da de hablar, pero vamos a brevemente pensar en por lo menos 5 valores de las Escrituras que nos pueden cimentar,
que nos pueden llevar a tener una perspectiva y una actitud unida para la gloria de Dios. Nueva Esperanza Church. La primera, generosidad. Generosidad. Versículos 13, las necesidades de los santos, de la iglesia. O sea, cuando hay una necesidad física, estar ahí, ayudar de la manera que podamos, y sabemos que en Hechos, pues, ahí no tenían dinero, no tenían recursos. ¿Qué hacían? Pues vendían cosas. Uy, mira, este hermano tiene, pues voy a vender el iPad, no sé. No tenían iPad entonces, pero bueno. Pero voy a sacrificar esto para ayudar a esta persona. Había eso. Y eso entendemos cuando hablamos de generosidad, entendemos eso primeramente, ¿no? Pero la generosidad abarca muchas cosas, muchas áreas. Bueno, sigue hablando de hospitalidad. La hospitalidad no es solo abrir tu puerta y dejar que alguien se quede en tu casa. La hospitalidad es identificarte con la gente e invitarles en tu vida y tú ser parte de su vida de la manera necesaria para ministrar, para apoyar. Hospitalidad, hospitalidad. También generosos con qué? Con el versículo, bueno, el versículo 14. Wow, te están persiguiendo, bendíceles. Te están diciendo de todo, Dios te bendiga. Te están tirando un cuchillo, que el Señor te perdone y Dios te ama. Ahí. ¿Quién puede hacer estas cosas sin el poder de Jesús en su vida? ¿Quién puede hacer estas cosas sin el Espíritu Santo que obra en nosotros? Wow, vamos, ¿qué más? Bueno, identificación, ¿vale? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ser generosos con nuestras lágrimas. Ser generosos con nuestro gozo. Cuando una persona tiene gozo, está alegre, alegrarnos con ella. Cuando una persona llora, llorar con ella. Bueno, ¿qué más? Ser generoso con nuestro tiempo, ¿vale? También otra cosa, pensamos en necesidad, pensamos también en diezmos y ofrendas. Sí, generoso con ofrendas, con apoyo. Sí, pero va más allá. Generoso con nuestro tiempo, con nuestros dones. Si Dios ha puesto, y Dios ha puesto dones en tu vida como creyente, es para la edificación de la iglesia, ¿vale? Entonces, úsalos para edificar la iglesia, para la gloria de Dios. Entonces, sé generoso en aquello. Sé generoso con tu esfuerzo. Sé generoso en perdonar. Sé generoso en mostrar gracia. Sé generoso en amar. Seamos, digo seamos, todos seamos. Seamos generosos en amar. Yo creo que la deuda que Pablo sentía, creo que en el primer capítulo de Romanos, era una deuda de amor, una deuda del Evangelio, una deuda de llevar la palabra de Jesús. Wow, muchas cosas. Entonces, tener cuidado de la otra cara de la moneda, tener cuidado con nuestra actitud y tener cuidado de no medir constantemente todo, ¿no? Fijarnos incluso en otros. Vamos a concentrarnos en cómo podemos nosotros ser generosos, donde Dios nos ha puesto para el tiempo que nos ha puesto. Entonces, con todo eso, ¿cuál es otra cosa que tenemos que tener cuidado? Tenemos que tener mucho cuidado y no comparar. Lo dije el otro día, ¿no? Las comparaciones, bueno, lo es un dicho español, creo. Las comparaciones son odiosas, ¿vale? No vienen a ningún bien, no ayudan en nada. No comparemos, no comparemos. Enfoquémonos en lo que Dios nos ha llamado dentro del cuerpo de Cristo y seamos personas generosas con la iglesia, con otros creyentes. Segunda, humildad. Pues aquí empieza hablando de humildad, ¿no? Versículo 3 y después otros versículos. Y me encanta. El otro día no nos acordábamos, pues lo busqué para tenerlo bien. C.S. Lewis lo dijo una vez y me encanta cómo lo pone en perspectiva. Dice, la humildad no es pensar menos de ti, la humildad es pensar menos en ti, ¿vale? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura.
tener cordura, un equilibrio, ¿vale? Porque podemos estar ahí pensando, no somos nada, no valemos nada, no podemos hacer nada, no soy nada. Hombre, en Cristo Jesús eres, wow, somos, ¿no? Pero no vayamos al orgullo y a la soberbia y la arrogancia y pensar que lo somos todo, ¿vale? Tener cordura, no tener más alto concepto. Tenemos que ser humildes, como Jesús. Lee Filipenses 2, como Jesús. Y ver que el ministerio, lo que podemos hacer aquí en Nueva Esperanza Church, en la iglesia, es un privilegio compartido. Y la idea de estar dispuesto a que el que está al lado brille, ¿vale? Que el que está aquí brille, el que está adorando, cantando, llevando la brille, el que está predicando brille, el que está llevando alimento al pobre brille, el que está ayudando con ropa al que no tiene brille. Estar dispuesto a que otro brille en tu lugar, ¿vale? Es ver lo que están haciendo otros, ser imitadores de lo bueno. Pablo lo decía mucho, imita a mí, pues yo me imito a Dios, ¿no? Tenemos que imitar al Señor y ver que en la iglesia una clave muy importante es complementarnos, ¿vale? En honestidad, pero con humildad. Y en ello entra la comunicación, que en esta parte de humildad nuestra comunicación sea de esta manera, con respeto, con educación y con amor, hablando la verdad en amor. Y como dice aquí, que el amor, vuestro amor, sea sin fingimiento, sea sin fingimiento. ¿Vale? Bueno, tercera, que hemos dicho, generosidad, humildad, confianza, confianza. Cuando hay confianza entre nosotros, ¿vale? Se puede avanzar, aún incluso cuando no todas las cosas estén del todo claras para todos. Somos una nueva obra, estamos empezando, estamos aquí con entusiasmo y estamos viendo, Señor, cómo nos quieres mover, cómo nos quieres usar, qué quieres hacer. Y esto también en nuestra vida personal, todo esto, ¿vale? Y tener confianza, ¿no? Confianza en Dios y confianza el uno en el otro. Más bien en Dios, confianza de que Dios está obrando en la vida de mi hermano y de mi hermana. Entonces, ¿qué destruye la confianza? Tener cuidado, semáforo rojo, ¿vale? Tener cuidado de no criticar a otros, ¿vale? Me encanta, yo leí esto el otro día, un valor que tenían, no me acuerdo dónde lo leí, pero me encanta. Un valor muy importante para ellos era lo siguiente, es bíblico. Hablemos los unos con los otros, no los unos de los otros. ¿Habéis oído? Hablemos los unos con los otros, no los unos de los otros. ¿Vale? Y bueno, eso es muy importante. Confiar en la obra de Cristo en tu hermano. Y también celebrar y honrar el don de cada miembro de la iglesia. ¿Vale? Hay que honrar el don. Celebrarlo y darle gracias a Dios. Y no comparar, ¿no? Decir, bueno, a mí yo cantar no se me da bien, pero este sí. Pues yo esto aquí no, pero este sí, ¿no? Y digo, qué bien, qué guay. Bueno, Señor, ¿cómo me quieres usar a mí, no? Porque la mano tiene la función de la mano, el brazo, el del brazo, ¿no? Y también el Espíritu Santo, a ver, es el mismo en los pequeños que en los grandes, ¿no? Tenemos pequeños aquí, pues honrar el don del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y confiar en la obra de Jesús en cada uno de nosotros. El cuarto, son 5, el cuarto, entusiasmo. Tener entusiasmo por lo que Dios está haciendo, por lo que va a hacer. Y quizás no ves muchos frutos. Y hablando en tu vida personal, quizás hay muchos parientes o familias o amigos que te ven que vas a la iglesia o que crees en Cristo y dicen, eso es una tontería. ¿Por qué crees esas cosas? Eso para el débil. Pues sí, para el débil. Porque reconocemos y necesitamos a Dios que es fuerte, ¿vale? Pero quizás también te desanimas un poco, ¿no? Porque no ves fruto. Bueno, confía, ten entusiasmo, que Dios está obrando, que Jesús está obrando, que está haciendo obra en tu corazón, quiere hacerlo a través de ti y está obrando en la iglesia, porque las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Y la obra es del Señor, como dije hace tiempo, y Él va a asegurarse de que siga adelante, que no va a parar, ¿vale? Entonces, entusiasmo.
Bueno, ¿qué significa? Literalmente poseído por Dios. Pensamos en la palabra poseído a veces como negativamente, ¿no? Por todo lo que poseído. Pero es completamente perteneciente a Dios, ¿vale? Entonces, ¿qué significa en cuanto a entusiasmo? Que nuestra actitud sea una actitud optimista. No negar la realidad, no así vivir así, no viendo la realidad, pero ser optimista y no pesimista. El efecto de la mala actitud dura 3 veces más que el efecto de la buena actitud en las relaciones de las personas, ¿vale? Las emociones negativas, pues también duran 3 veces más, ¿vale? Entonces tenemos que saber eso, recordar eso y cuidar de no caer en eso. No te desanimes, no te desanimes. Y la última, el compromiso. Compromiso. Con esta terminamos, el compromiso. El compromiso aparece cuando la ilusión se acaba. Cuando uno empieza algo, con todo, ¿no? Como la carrera, ¿no? Empieza con ganas, energía, ya sí, esto lo voy a hacer, boom, boom, boom. Después del tiempo, con el trabajo, con el esfuerzo, con los desafíos, con los obstáculos, con los problemas, con las dificultades, pues ya va cambiando un poco la manera que lo vemos. Y eso es normal, ¿no? Eso es normal. Pero como ese dicho, ¿no? Que hablábamos con Ángela, ¿no? El rollito de primavera se convierte en el cerdo agridulce. O sea, es la misma cosa. Pero después de cierto tiempo, con varios obstáculos, desafíos, ataques también, del enemigo, lo que sea, pues como que tu perspectiva va cambiando, ¿no? Ya no lo ves tanto como antes. Pues ahí es donde entra el compromiso. El compromiso, y ahí es donde es importante decir, ¿cuál es mi visión? Pues es la visión de Dios. Multitudes dándole gloria. ¿Y cuál es la misión? Pues compartir eso con la gente. ¿Y cuáles son mis valores? Pues generosidad, entusiasmo, compromiso. Bueno, estos son solo 5, puedes ver muchos más. Aquellos valores bíblicos. Por eso los cristianos, los creyentes en Hechos, pues tomaban riesgos, hacían lo que parecían locuras para llevar el evangelio, porque era tan importante que era mucho más importante incluso que la muerte. Compromiso, estar dispuesto a servir, a usar tus dones para edificación de la iglesia. Y bueno, en 3 áreas, ¿no? Ya vamos terminando con esto. Esto es para otro día también. Pero el contenido, ¿no? ¿Qué es lo que es importante? Yo compartí con vosotros que el equipo aquí en Nueva Esperanza Church, hay 3 cosas muy importantes. Primero, estar centrados en la Biblia, siempre. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Estar totalmente enfocados, siguiendo a Jesús. Y tercero, intencionalmente, de la manera que podamos, lo más creativa posible o de la manera que podamos, intencionalmente compartir el Evangelio de Jesús. Y después, en la segunda área, hay dones que queremos usar. Queremos que todos sepamos nuestros dones y podamos complementarnos y podamos todos fluir en esos dones aquí en Nueva Esperanza Church para la gloria de Dios y para edificación de la iglesia. Y en esos dones, pues habrá ministerios. Y en esos ministerios queremos eh, llevar a cabo aquella misión basada en los valores bíblicos que nos van a llevar a la visión de Dios de multitudes, dándole gloria. Bueno, y otra área, la tercera, la actitud, el carácter del creyente. Y ahí es el crecimiento que nos falta a todos, todos. Me da igual cuántos años en el Evangelio, todos siempre necesitamos crecer, eh, crecer en la fe y crecer y dejar que Jesús desarrolle el carácter que Él quiere que tengamos, ¿vale? Un carácter, como dice aquí en Romanos 12, y voy a terminar leyendo esto. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, te pregunto esta mañana, te pregunto hoy, ¿cuáles son tus valores? ¿Cómo guiarán tu vida? Pero primero, obviamente, y no sé, aquí creo que todos somos creyentes, pero la pregunta más importante es, ¿eres un Cornelio? ¿Eres un Cornelio antes de conocer a Jesús?
Eres una persona con buenas intenciones que quiere hacer cosas buenas, que ora, no sabe exactamente cómo, pero ora, busca, pues necesitas a Jesús, porque Jesús le dará sentido a esos valores y esas cosas que están en tu corazón. Y Jesús te dará vida. Eso es lo primero. Pero como creyente, elegir cada día, este versículo de Romanos 12:2, elegir cada día a quién voy a seguir, a quién voy a seguir.